Bien, me alegra, quiero saludar a los que nos están viendo desde sus casas. Qué bueno que a través de la distancia nos podemos ver y espero que usted haya podido alabar a Dios esta mañana, haya podido exaltarle a Él. Y tenemos un Dios poderoso, ¿cierto que sí? Un Dios que hace maravillas, un Dios que hace milagros, un Dios que siempre está de nuestra parte, de nuestro lado, sosteniéndonos, ayudándonos, y esa es nuestra esperanza, ¿cierto que sí? Y yo quiero, antes de entrar en la predicación, hacer algo diferente, y es que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y si hay una necesidad, una petición especial, no sé, puede ser económica, puede ser una enfermedad, alguien en tu familia que está enfermo, o puede ser algo en tu corazón, un problema. Levanta tu mano y vamos a orar por eso. Vamos a colocar en las manos de nuestro Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestra angustia, nuestra preocupación, nuestro dolor. Como cantábamos hace un momento, creemos en nuestro Dios y Él hará cosas maravillosas. Señor, aquí estamos, ante ti estamos esta mañana. Colocamos en tu presencia, en tus manos, nuestra dificultad, nuestro problema, aquello que nos angustia. Lo colocamos en tus manos. Ten misericordia. Por favor, Padre, ten misericordia. Y trae una respuesta, trae consuelo, trae aliento, fortaleza, ánimo en medio de la circunstancia. Haz un milagro y sana las enfermedades. Haz un milagro y abre puertas laborales. Que la economía crezca, por favor. Haz un milagro, Señor de los cielos, y quita todo dolor y preocupación. Restaura los corazones. Restaura, Señor de los cielos, las relaciones. Te lo pedimos, Padre, por favor. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso a nuestro Señor. El día de ayer, en la reunión de alabanza que teníamos, entonces nos hablaban y nos enseñaban que si nosotros estamos en un problema, debemos ir a buscar a Dios de rodillas. Ese es el consejo que te quiero dar esta mañana. Tienes que buscar a Dios, amén. Búscalo en medio de la circunstancia difícil. Cuando uno menos tiene deseo y ganas de hacerlo, es cuando más se necesita hacer. Es cuando más debes obligarte y decir: voy a buscar a Dios y voy a hacerlo donde no haya entretención y no haya absolutamente nada que venga a quitar de mi corazón y de mi mente lo que Dios tenga para mí. Tenemos que buscar a nuestro Dios, amén. Entonces, si es tu situación difícil, si tu situación es complicada, si estás atravesando cosas duras, búscale a Él y Él te sostendrá, amén. Vamos a Efesios capítulo 1. Y nosotros seguimos con nuestra enseñanza y el aprendizaje de todo esto que estamos viendo hoy. Y como para ir nuevamente, no perder el hilo de lo que estamos haciendo, el libro de Efesios, yo entiendo y veo que Pablo tiene una preocupación para que los efesios, los creyentes de la iglesia en Éfeso, entiendan qué es lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entiendan y comprendan cuál es la realidad que ellos están experimentando, que ellos están viviendo. Y entonces el apóstol Pablo en el capítulo 1, después del versículo 15, dice: por esta causa yo oro por ustedes y ruego que haya un espíritu de revelación y de entendimiento de Dios, para que sepan cuál es el poder, cuál es la bendición que tienen en sus vidas, cuál es la herencia que han recibido, la esperanza que tienen. Y mire, querido hermano, si tú logras entender, si tú logras meter en tu mente, pero también en tu corazón, lo que eres en Dios, tu vida va a cambiar. Tu situación pasará a un segundo plano, porque ahora estás entendiendo: sí, esto es duro, esto está complicado, pero en Dios tengo esperanza, en Dios tengo una herencia, y además en mí hay un poder que es el mismo que resucitó a Jesús,
de entre los muertos. Y si tú logras entender eso, tu vida va a cambiar. Y entonces Pablo comienza diciendo en el versículo 3, alabando a Dios porque Dios ha hecho cosas maravillosas. Y entonces él empieza con una expresión de alabanza y de adoración y dice: bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo, porque nos escogió antes de la fundación del mundo, porque nos predestinó para ser hijos suyos, porque nos redimió por medio de la sangre de su Hijo. Todas esas son bendiciones que Dios ha hecho, y no hemos terminado. Hasta el versículo 14 son solo bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús, pero apenas vamos 3, y ya con esas 3, si tú logras entenderlas, si tú logras que eso se arraigue en tu corazón, tu vida va a ser diferente, tu vida va a ser distinta. Cómo nosotros luchamos y sufrimos en esta vida porque simplemente no entendemos lo que somos. Y al no entender lo que somos, pues entonces fallamos. Mi esposa me decía que enseñaba ayer en el devocional de las danzas, que les decía: no es lo que yo hago lo que me define, es lo que yo soy lo que define lo que hago. Pero a veces somos al revés. A veces es lo que yo hago lo que me define. No, es lo que yo soy, y es lo que tú eres realmente en Cristo lo que va a definir tu vida. Y eso es lo que tú tienes que tener en mente en todo esto que estamos estudiando de Efesios. Tú tienes que tener en mente qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, qué es lo que Dios ha dado. Y la semana pasada veíamos que Dios nos ha dado además sabiduría e inteligencia, conocimiento de cosas misteriosas. ¿Por qué misteriosas? No porque haya que descubrirlas, sino porque solamente Dios las reveló, pero ahora tú y yo ya las conocemos. La voluntad de Él a nosotros ya no es secreta, no es oculta, y de eso quiero que hablemos esta mañana. Y el título de la enseñanza es El Gran Final. El Gran Final, ten eso en mente, hay un gran final. Y si alguien pregunta, normalmente la gente busca en los horóscopos o por allá en televisión esos gurús que salen ahí, que dice, hay una propaganda en YouTube muy chistosa. Ahorita como YouTube todo es propagandas, ¿no? Y si no le dicen, no quiere propagandas, suscríbase. Entonces sale una propaganda en donde dice: yo vengo a despertar tu yo interior. Yo he viajado por todas las no sé qué, si sé cuántos, y he visto no sé qué cantidad de vidas, y puedo hacer lo mismo. Y las imágenes que salen ahí son como de universos y no sé qué. Y entonces, la gente quiere conocer. Todos, de una u otra manera, queremos saber qué va a pasar mañana. Por eso el horóscopo y todas estas cosas que intentan adivinar el futuro tienen todavía público y tienen todavía gente que vaya y acuda a esto, pues porque queremos saber qué ha de suceder mañana. Nos interesa. Es importante eso. Tú que eres cristiano, una de las bendiciones que has recibido en Dios es que conoces cuál es el gran final. Y quiero que miremos eso en detalle para que tú tengas una esperanza en primer lugar, sepas y lo que va a suceder, y además puedas entonces tomar decisiones hoy en pro de lo que ha de suceder en el mañana. Que tú tengas claro, estas cosas son así, esto funciona, el mañana viene de esta manera, así que yo tengo que hacerlo así, tengo que actuar de tal manera y corresponder a esto que estoy aprendiendo. Entonces vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10, pero hoy el centro de la enseñanza es el versículo 10. Dice así: en quien tenemos, y ese en quien es nuestro Señor Jesús, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tú tienes una manifestación de la gracia de Dios, y es que has sido dotado con mucha sabiduría y además inteligencia. Amén. Dígase usted mismo: soy inteligente. Inteligente para aplicar la palabra de Dios. Amén. Porque mire, puede que haya gente que no sepa resolver una ecuación cuadrática. Yo no sé resolver una cosa de esas, pero sí sé para qué se aplica la palabra de Dios, y en realidad eso es más importante. Amén. Qué chévere que usted aprenda a resolver la ecuación cuadrática, pero si no sabe, tranquilo, que al cielo vamos, aunque no sepamos resolver ecuaciones cuadráticas. Aleluya, ¿cierto? Imagínese donde tocara resolver una cosa de esas para entrar al cielo, grave.
Sería muy complicado, ¿no? Pero gracias a Dios esa inteligencia es para aplicar la palabra de Dios y la sabiduría para conocer lo profundo de Él. Sigamos adelante, dice versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y esto es algo maravilloso, y es que Dios reveló las cosas porque quiso hacerlo. Él pudo quedarse en silencio, pudo mantener a la raza humana en completa ignorancia. Dios no tenía por qué revelársele al hombre ni mostrarle que existía un ser superior y que iba a hacer algo con la raza humana. Dios pudo haberse quedado callado, completamente callado, pero Él decidió revelarse. Entonces, esa palabra misterio que nosotros vemos aquí en realidad es algo que ha sido revelado, pero porque Dios lo reveló, no porque nosotros tengamos la capacidad de descubrirlo por nosotros mismos. Por eso se utiliza el término ahí, misterio. Y finaliza el versículo 10, que es el centro de esta mañana, la enseñanza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Y que ese versículo de por sí ya tiene un poco de conflicto, porque usa palabras como que raras y dispensación y unas cosas así que uno, ¿y esto qué? ¿Cómo se come? Casi que parece una ecuación cuadrática. No, mentiras, más fácil esto que la ecuación cuadrática. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo quiero que te fijes en dos cosas principalmente esta mañana. Primero, que hay un final. Hay un final. Y no quiero que pienses esa palabra final como que dejar de existir, dejar de ser, extinción. No, más bien la palabra final, fin, entendido como meta, como objetivo, como un destino a alcanzar. Tú debes saber que la historia humana, el universo, tiene un objetivo, una meta que alcanzar, un punto al cual llegar. El mundo no está dirigido por el azar. ¿Sabe? Una de las explicaciones que han dado hoy a la ciencia al origen del universo es el azar. Y el azar, entonces ellos ¿por qué dan esta respuesta? Porque no quieren aceptar que exista un Dios personal y bueno, utilizo esta palabra trascendente, es decir, que no está, que es diferente a la naturaleza, que es diferente a lo creado. No lo quieren aceptar, así que se inventan algo como el azar para explicar el origen del universo. Y el azar pues es casualidad, algo fortuito, algo que se da porque sí. Y entonces eso es lo que explica el origen del universo. Y quiero que tú entiendas eso que estoy diciendo más claramente. El universo tiene una causa. La nada no produce nada. La nada no produce nada. De la nada no puede salir algo. Y eso lo tenemos todos muy claro y es muy lógico. Pero al haber esto, que oiga, existe algo, y antes de ese algo que había, pues no había nada, pero entonces ¿cómo llegamos a ser? Y entonces empiezan la explicación. Nosotros tenemos muy claro que esto existe porque Dios lo hizo de esta manera, pero el que no le interesa esa respuesta, pues se inventó el azar. No, la causa, pues no, simplemente es que necesitamos algo, una eventualidad, una singularidad que explique lo que está sucediendo. Y una singularidad es algo que solo sucedió una vez en la historia y no más volvió a darse, y pues eso es lo que sucedió. Por eso estamos nosotros aquí, dicen ellos, el azar. La consecuencia de esto entonces es que no hay una causa personal para el origen del universo. Entonces, cuando decimos que no hay una causa personal, es que no hay un ser supremo que tenga un propósito en mente, que le dé un destino y un fin al universo, sino que esto se dio porque sí. Ahora, ¿esto qué implica en la vida de las personas? Que si esto fue hecho por casualidad y por azar, pues no hay vida después de la muerte. Que si esto es por el azar, ¿qué importa lo que yo haga aquí? Porque mañana no sé si estoy o no estoy. Lo importante es que el hoy. Si el azar es lo que rige el destino del universo y no hay un fin ni un propósito, de nada, no tiene sentido hacer las cosas buenas o hacer las cosas malas. No hay ni bien ni mal. ¿Por qué? Pues porque no hay propósito.
Y si no hay propósito, es lo que muchas personas hoy día están padeciendo, es que viven sus vidas como si fuera la única oportunidad que tienen hoy de hacer lo que deben hacer, porque esto es el azar, esto lo produjo el azar, esto estamos aquí por casualidad, no hay ningún objetivo en el universo, pues solamente una casualidad, y las casualidades pueden ser buenas como pueden ser malas. Así que aprovechemos el día, vivamos el momento, vivamos como corresponde. Pero el apóstol Pablo está diciendo en ese versículo 10 que dice, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hay un cumplimiento, hay un objetivo al que va a llegar el universo. Esto no existe porque sí, no es el azar el que está gobernando. Por lo tanto, lo que tú haces hoy tiene implicación y repercusión en la eternidad. Sí hay un final, sí hay un destino, sí hay un propósito para todo lo que se hizo en el universo. Y no es como lo están pensando algunos hoy día, que estamos aquí por casualidad y entonces ¿qué hacemos acá? No, nada, pero estamos aquí, pero ¿qué importa que estemos aquí? ¿Y para qué la conciencia? No, ni idea, pero estamos aquí. ¿Y qué importa? ¿Qué más da pegarse un tiro o no pegarse un tiro? ¿Qué más da vivir o no vivir? Pues si no tenemos sentido. Y esa es una de las crisis del mundo moderno, que no hay un sentido de destino, que no hay una proyección al futuro. No, estamos viviendo al día porque se cree que todo es el azar. Y otros lo llaman de otra manera, el destino. El destino es el que rige y que le dan capacidad al azar y al destino de tomar decisiones, cuando no, el azar y el destino describen las probabilidades, pero bajo ninguna circunstancia tienen propósito, metas, objetivos a alcanzar. Hay un final, hay un final. Dios, que hizo los cielos y la tierra, ha establecido un final para todo, y es lo que Pablo primero en este versículo está señalando. Hay un cumplimiento de los tiempos, hay un cumplimiento, hay un momento en que todo va a cumplirse. ¿Cumplirse qué? Pues su propósito. Ya vamos a mirar eso un poco más en detalle. Pero ese pensamiento que circula en el mundo también se puede mezclar en nuestras vidas, y tenemos que ser cuidadosos de eso. Nosotros los cristianos, los creyentes, y si alguien nos acompaña esta mañana que no sea cristiano o nos está viendo en la transmisión que no es creyente y no es cristiano, pues no lo pensará de la siguiente manera, pero nosotros los cristianos a veces pensamos que estamos vacunados en contra de esa clase de pensamiento. Como nosotros ya sabemos que Dios hizo el universo, y como sabemos que Él ha de venir y que habrá cielo nuevo y tierra nueva, como que tenemos claro que hay un destino, hay un cumplimiento, hay una meta. Pareciera que eso es así. Pero cuando tú, escucha esto, cedes y vives al día, estás actuando como una persona que no entiende que más allá hay un destino, que hay un futuro. Para que me comprendas, cuando tú cedes, pequeñito o mucho, a un deleite temporal, a un pecadillo, no bocadillo sino pecadillo, que es dulce como un bocadillo, pero es amargo el final. Cuando usted cede a ese pequeñito, es que es un pecadito, usted está actuando como si no hubiera un mañana, como si no hubiera un destino, como si alguien no viniera a juzgar y a decir, ¿por qué lo hiciste así? No, usted piensa, pues es hoy. Y en cierta manera, si uno quiere vivir una vida irresponsable, sin ninguna cuidado de lo que se hace o de lo que no se hace, pues no conviene pensar que hay un futuro o que hay un propósito, y menos que hay un ser superior. Es mejor pensar que el azar rige esto, pues porque si es chévere, hago lo que me venga en gana y no pasa nada. Pero tú, aunque pienses que no crees y que no vives de esa manera, cuando cedes a un deleite temporal, estás viviendo como si no hubiera un mañana.
Estás borrando de tu cabeza, de tu mente, el objetivo que hay allá. No, eso no, ¿cómo lo pasas aquí? Lo pones allá atrás. Y no importa, es que es... Y entonces la primera pregunta que toca hacer esta mañana, quizás algunos, no, yo no sabía que había un final, pastor, pero sí hay un final. Y quizás los demás, sí, yo ya sabía que había un final, pastor. Bueno, estás viviendo como si realmente sabes que hay un final, que hay un destino, que hay un propósito. ¿Estás viviendo como corresponde? Y si tú no eres cristiano y piensas que la vida no tiene sentido y que más allá no hay ninguna razón, nos morimos y eso ya no interesa, eso allá se quedó uno, cenizas o no cenizas, o huesos o no huesos, no importa porque no pasará nada. Si estás viviendo de esa manera, tengo que decirte que sí hay un final, porque el Dios creador del cielo y de la tierra le dio un propósito a este universo, se lo dio. Tengo que definir dos palabras acá en este versículo. Y entonces son, bueno, dice aquí, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y quizás esas palabras, a ver, 2, 4, 6, 8 palabritas, dispensación del cumplimiento de los tiempos, son las más enredadas de entender de este versículo. Las otras las podemos comprender. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, esa palabra dispensación, en realidad, en el idioma original, ¿sabe qué? Es la palabra que nosotros conocemos como economía. Y entonces ahora sí que quedó usted más gringo, porque ¿cómo así que economía, dispensación? Y ahora ¿cómo entendemos eso? Bueno, escúcheme esto, la palabra economía significa y se usaba para hablar de la administración de la casa. La palabra en el idioma original tiene dos raíces, uno que es casa y la otra que es ley. La administración de la casa por medio de leyes, eso es economía. Y entonces usted puede colocar en este versículo en la administración del cumplimiento de los tiempos, o otras pueden colocar en la economía, y eso es todavía más raro, ¿no? No queda ahí como, ¿qué pasó ahí? Pues mire, cuando el apóstol Pablo dice en la economía o en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, lo que está queriendo decir es que Dios administró los tiempos a tal punto que Él hizo provisión a dónde debíamos llegar, la meta, y estableció provisión, los medios para alcanzarla. Eso es lo que tú tienes que entender cuando encuentras esa palabra dispensación del cumplimiento de los tiempos, que Dios en su sabiduría organizó todo para que el mundo tuviera un final, una meta, pero además organizó los momentos en que se debía dar y proveyó los medios para alcanzarlo. Y nos damos cuenta, la Biblia declara que Dios es el que quita reyes y pone, y eso es administración. Él administra, Él es el administrador. Dios pone y quita reyes. Dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y Él es el que hace que las cosechas, los cultivos y toda la abundancia de alimento exista en la tierra, y eso es administración. Pero en un sentido más profundo, en el sentido de la salvación de la raza humana, Dios también ha administrado todos los tiempos para que la raza humana sea salva. Y en el momento preciso vino nuestro Señor Jesús a la tierra para traer esperanza y salvación. Murió para hacer la expiación. Dice Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dios proveyó todo. Y entonces esto que está diciendo aquí, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en la administración de los tiempos de la historia del universo. Dígame usted, le hago una pregunta, si no está aprendiendo hoy sabiduría. Realmente estamos aprendiendo sabiduría, porque usted ya conoce para dónde va esto. Usted no va a caer en ese cuento que salen por ahí otra vez en televisión, o yo no sé, en esas tienditas, o esa gente que le entrega volanticos a uno, ¿cómo es? El futuro, le digo el futuro, le hago amarres, no sé, una cantidad de cosas. ¿Sí ha visto que esas cosas que le entregan a usted? Usted ya no va a caer en eso, porque usted dice, no, esto es una vaina, no necesito ni una bola, ni una bruja.
ni la verruga de la bruja para saber qué va a pasar. En la palabra está. Amén. Y usted ya sabe para dónde va esto, porque Dios administró este mundo y va a llegar a un objetivo. Y hay un cumplimiento de los tiempos. Hay un momento en que todo llegará a su final. Dios, mire, hay cosas que nosotros no comprendemos. Decía Job, hablando de las cosas de Dios, hablaba de lo que no entendía, de oídas te había oído, porque los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Pero Dios ha querido dejarnos conocer para dónde va. Quizás los detalles no, porque quizás uno quisiera saber el detalle, ¿no? Y entonces por eso las personas preguntan: yo quiero conocer la voluntad de Dios. Debíamos responder: la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pero esa respuesta no le gusta a nadie, porque quedan como: no, yo quiero saber es el nombre de la mujer con la que me voy a casar, o el nombre de la empresa donde debo ir a trabajar, o si debo hacer este negocio. La gente está interesada en esa clase de preguntas. Yo quiero saber dónde me lo encuentro para ir a buscarlo, a ese que es la voluntad de Dios. Pero tú ya la conoces. Y esos pequeños detalles Dios no te los ha revelado, pero sí te ha dado los principios para que puedas vivir conforme a su voluntad en las decisiones que tú tomas. Y entonces, en la administración del cumplimiento de los tiempos, esa es quizás la frase más difícil que podamos tener en ese versículo, pero como se da cuenta, espero haber hecho bien la tarea de explicársela a usted, que comprenda: ya sé lo que significa eso. Dios tiene un final y ha administrado, ha organizado todo para que se cumpla sí o sí lo que Él tiene en mente, su voluntad. ¿Y cuál era su voluntad? Y este es el gran final, y es lo segundo que quiero que te des cuenta en este versículo. El gran final es de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Y saltémonos ahí la coma: así las que están en los cielos como las que están en ¿dónde? Muy bien, así que primero que todo hay un final. Este mundo va a un destino. Este mundo no va como a la topa tolondra. Ay, no. Esto tiene un objetivo, tiene una meta. ¿Quién la estableció? Dios. Por eso en la dispensación, la administración o la economía de la historia del universo, Dios ha organizado todo. ¿Y cuál era su voluntad? Ha organizado todo ¿para qué? Para reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo Jesús. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Mira, tú tienes que entender que el propósito de Dios siempre ha sido el mismo. Y desde el comienzo todo estaba sometido a su autoridad. Adán, Eva, la creación, todos estaban sometidos a su autoridad. Ese era el propósito de Dios. Ya sabe usted la historia. El pecado rompe ese propósito, y podemos entender en lo que estamos hablando que el pecado es una manifestación de la libertad. ¿Sabía usted que las guerras de independencia que se lucharon en las Américas tenían un ideal? ¿Cuál era el ideal? La posibilidad de que se puede vivir sin una potencia extranjera que esté diciéndonos qué hacer. Podemos ser autónomos. Por eso, por esa idea, por esa esperanza es que hubo guerra. Entonces decían los patriotas: vamos a pelear porque podemos vivir. No los necesitamos a quienes, a ellos, fuera español, fuera inglés, fuera francés. Vamos a liberarnos de ellos. Y entonces las luchas de independencia en las Américas subsistieron y se dieron por eso, porque se podía. Hoy día sucede algo parecido, ya no en guerras independentistas, pero yo sé que el papá, en algún momento, los papás tendrán que decirle a los hijos, a su hijo lindo: tú eres muy, muy lindo, yo te amo mucho, pero en mi casa se hace lo que yo digo, si no busque otra casa porque aquí se hace lo que yo digo. Porque ese hijo quiere hacer en su casa pues lo que le da la gana. Y entonces el papá tiene dos opciones: o me aguanto lo que él quiere hacer, o espérese un momentico, que es que aquí en la casa se hace lo que yo diga. Y el ejemplo fácil es: en la casa usted dice que la cama se tiende apenas uno se levanta.
Pero el hijo piensa que no. El hijo piensa que la cama se tiende 5 minutos antes de acostarse, o es más, ni para qué tenderla si uno se va a acostar al fin. Y yo sé que usted ha tenido quizás esa lucha, ¿no? O usted quizás, a ver, ¿qué otra lucha? La loza. Usted piensa que la loza se debe lavar después de que se come, inmediatamente. Pero su hijo cree que no, espere, papá, ¿por qué tan rápido? Al fin y al cabo lo voy a lavar yo, así que la puedo lavar a las 11 de la noche. Y entonces usted tiene la decisión de aguantarse eso o decir, en mi casa se hace lo que yo digo, o si no, nos vemos. ¿Cierto? Y eso es una lucha de independencia, porque ese muchacho quiere. Yo recuerdo, y se les he dicho a ustedes que cuando nosotros estábamos en casa, mi papá solo tenía un televisor. Siempre hemos tenido un televisor en la casa, nunca un televisor en el cuarto, nunca en las alcobas hubo televisor, sino era un televisor y era en la sala, y mi papá no nos dejaba ver televisión la que nosotros queríamos, y entonces yo quería ver películas y quería ver los muñequitos. No, eso no se podía, eran las noticias de la 1 a la 1:30 y se acababan las noticias. A veces cuando se iban uno ahí podía medio prender el televisor, pero llegaba por la noche las noticias otra vez y uno decía, pero si son las mismas. Pero las noticias, y se acababan, y en esa época daban otra vez el noticiero como que a las 10 de la noche, y otra vez medio miraban el noticiero a las 10 de la noche y ya, y a dormir, y uno con ganas de ver Premier Caracol o las películas. Y entonces yo recuerdo que una de las cuando empecé a trabajar, alguna vez pensé comprar un televisor, y mi papá me dijo, no señor, aquí en la casa solo hay un televisor. Y yo decía, mi papá, si es que es pero tirano, es que es malo. Entonces cuando me casé dije, ahora sí voy a ver televisión cuando yo quiera, porque yo soy el amo y señor de la casa. Y metí DirecTV. Y ahora sí podía, claro, pues ahora sí yo. Y en la casa, me acuerdo que sucedía algo muy chistoso. Uno estaba viendo algo y llegaba mi papá y uno ya sabía, ay, présteme el control. Y decir del control era quitar la posibilidad de no ver lo que estaba viendo. Y eso uno hacía así. Le entregábamos el control y se acabó el programa. Y uno casi que suplicaba la misericordia, que tenga misericordia y me deje terminar. Pero bueno, así era. Ahora en mi casa yo tengo el control, y ¿quién me lo va a quitar? Porque todos queremos eso. Todos queremos independencia. Y tú tienes que mirar el pecado como eso mismo. Volviendo, ya que di todas esas ilustraciones para que usted comprenda eso, tenemos que mirar el pecado de la misma manera. El pecado es una lucha de independencia contra la voluntad ¿de quién? De Dios soberano. El ser humano no quiere hacer lo que el que lo hizo le manda que haga. Y desde el comienzo el hombre se rebeló en contra de lo que Dios dijo, y él quiso decir, yo soy el que mando, yo soy el que escoge el camino, yo decido. Y entonces el principio, la primera parte, en donde todo estaba sometido a la autoridad de Dios, se rompió con el pecado. Pero ahí no se quedó, porque, y aquí quiero ser muy enfático en esto, no es como en las luchas independentistas, o como sucede con los hijos, que quizás usted le dice a su hijo, pues entonces se va, y el chino sale así bien bravo y rebelde, pues me voy, y se va y aguanta hambre 2-3 años, pero ya se fue y vivió solo. Y punto. Y bueno, y usted dije, pues hizo lo que quiso, pero ya no es en mi casa por lo menos, pero puede vivir. Con Dios no es así. Tú no puedes rebelarte con Dios y decir, pues Dios que haga lo suyo por allá y yo voy a vivir mi vida aquí aparte y ya, y tranquilos los dos. No, así no funciona esto con Dios. O tú estás bajo la voluntad de Dios y te sometes para tu bien, o también estarás bajo la voluntad de Dios y vas a estar sometido para tu mal. Y eso es algo muy importante que tengo que enfatizar esta mañana. Aquí nosotros no podemos decir, yo no quiero hacer lo que Dios me mande y me rebelo, y pues allá me voy y hago mi rancho aparte. No, así no es, así no funciona, porque Dios es el Dios soberano, y Él si no nos está diciendo, no, es que se van de aquí. No, Señor, aquí finalmente se hará lo que yo quiera. Por eso dice ahí el versículo, de reunir finalmente todas las cosas ¿en quién? En Cristo Jesús, tanto las que están en los cielos. ¿Y eso qué son en los cielos? Pues son las potestades espirituales. En la carta de Efesios se habla de bendiciones espirituales en los lugares. Muy bien, o sea,
cosas espirituales, se habla que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades que están ¿dónde? En los cielos. Así que esto que dice aquí, que están en los cielos, no piensa en los pájaros, en las nubes, no, está hablando de poderes espirituales, que también debes saber que existen, no podemos negar eso, son reales. Está Satanás con todo un séquito de gobernantes, y eso se le llaman en la Biblia potencias, principados, dominios, porque hay una estructura. Satanás, pues el jefe máximo, y tendrá sus lugartenientes y otros ahí más chiquiticos, y ahí hasta que llegan a los soldados rasos, pero todo eso también se va a someter al poder de Dios. Aunque se rebelaron, aunque ellos dijeron, Satanás muy fácilmente pudo decir, voy a hacer lo que me da la gana y me voy. Pues si no es que es a mi manera, ¿cómo así que la suya? Dios, me voy. Él también va a tener que someterse, y eso es lo que está diciendo. Amén. Así que aquí no es que no, yo vivo aparte de Dios. Tú que no eres creyente, tú que no has decidido rendir tu vida a Cristo Jesús, no puedes pensar que puedes vivir aparte de Dios y que vas a seguir existiendo aunque Dios esté a otro lado. No, así no funciona. Incluso Satanás, el más acérrimo enemigo de Dios, se va a someter a la autoridad de Cristo. Bajo sus pies va a quedar. Amén. Pero también dice aquí, las que están en la tierra. Y entonces lo que está en la tierra ya es la creación de Dios. Animales y todos nosotros estaremos sometidos al poder bajo la cabeza de ¿quién? De Cristo nuestro Señor. Y quiero decir algo más antes de concluir. Pablo está hablando desde nuestra perspectiva del pasado de Dios. O sea, es decir, Dios ya hizo todo esto. Dios ya tuvo ese propósito y ya lo estableció, y se cumplirá sí o sí. Aquí no hay una posibilidad. ¿Será que sí? No, se va a cumplir, hermano. Se va a cumplir. Toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará ante Él. Incluso Satanás. Todos estarán rendidos a sus pies. Y lo más interesante es que esto ya comenzó a darse, porque es nuestro presente. El apóstol Pablo vio la primer venida de nuestro Señor Jesús hace 2000 años como el inicio del cumplimiento de los tiempos. Claro, porque ahí se proclamó la venida del reino. Satanás fue derrotado, y ahora lo que hacemos la iglesia es reclamar las victorias que nuestro Señor Jesús ya ganó. Amén. Es algo que Él ya ganó. Así que aquí nosotros estamos no conquistando, estamos reclamando lo que Cristo ya ganó. Estamos predicando a los que Cristo ya escogió. Amén. Pero también habla de tu futuro. Porque aunque ya empezó ese cumplimiento de los tiempos, llegará un momento en que esto será real y esto será glorioso. Yo no me puedo imaginar. Sería chévere que fuera en vida, no sé cuándo vendrá nuestro Señor Jesús, pero imagínese que aparecieran las nubes, usted escuchara la voz así portentosa, poderosa, dice que con voz de mando y con trompeta de Dios en las nubes, y todo ojo le verá, y de repente usted dice ahí que todos en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Así que si no estamos muertos, algo pasará, no sé, y de repente nos iremos con Él. Aleluya. Y en ese momento los enemigos de nuestro Dios van a tener que reconocer, ay, y si es Dios, y entonces van a tener que humillarse ante Él. Y cuando te digo que van a tener que estar sometidos para su bienestar, es los que se van con Él a la eternidad, los que le aceptan, los que creen en Él. Pero también van a estar sometidos para su mal, aunque no lo quieran reconocer y aunque digan, pues sí, es como Dios, pero no quiero estar con Él. Muy bien, de todos modos va a hacerse la voluntad de Dios al castigo eterno. Y entonces yo tengo que preguntarte a ti, ¿en qué bando vas a estar? ¿En qué caminito vas a estar tú?
en el que se somete a la voluntad de Dios, ya sabemos que este es el final. Ya sabemos que allá vamos, todo se va a reunir en Cristo, todo va a quedar debajo de sus pies, inclusive Satanás, todo ya está sometido, pero llegará un momento en que eso será totalmente pleno, absoluto, completo. ¿Tu vida se ajusta a ese futuro? Planteo la pregunta de otra manera. ¿Vives la vida entendiendo que si eres hijo de Dios, todo está sometido bajo los pies de Cristo? Y si tú estás en Cristo, así que estás sometido bajo los pies de ¿quién? También tuyos. ¿Sí entiendes esa realidad, esa implicación? Dice que estamos con Cristo, y eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Estamos con Cristo sentados en lugares y que toda autoridad ha sido puesta bajo sus pies. Y si tú estás con Él, así que debajo de tus pies también está absolutamente ¿qué? Inclusive Satanás. Y entonces te da miedo la bruja del 71. Y usted se ríe, porque la del Chavo es chistosa, ¿no? Pero cuando le sale una bruja de esas que sí son como medio, no tanto del 71, entonces usted, ay Señor, ay, ¿sí? Y entonces sabe que estamos pensando, que no entendemos lo que está sucediendo en la historia de la humanidad, que todo está bajo los pies de nuestro Señor, y yo soy un hijo de Dios, así que perdóneme, pero yo no tengo por qué tener miedo de estas cosas. Amén. Tú eres un hijo de Dios en donde Satanás no tiene ninguna autoridad ni poder en tu vida, a menos de que tú se la des. ¿Entiendes eso? Cierra tus ojos, ponte en pie y cierra tus ojos. El destino del universo se encuentra en Cristo Jesús. Amén. El destino del universo se encuentra en Él. Tanto que allá va a llegar como que Él es el medio para alcanzarlo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Todo está bajo tus pies. Y habrá un día en que todo, plenamente todo, te reconocerá a ti. Todo, Señor. Gracias. Gracias porque nos has llamado, nos has escogido, porque estamos de tu mano. Gracias, Señor. Y piensa un momento en las circunstancias que estás viviendo. Piensa en tu problema, en tu necesidad. Eres un vencedor, estás del bando de los que van a vencer, de los que van al final a estar en el punto ganador. Y entonces lo que estás viviendo ahorita, como dice el apóstol Pablo, no se compara con la gloria que ha de venir. Aleluya. Gracias, Señor de los cielos. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú nos has llamado, tú nos has escogido y estamos en tu mano, Señor, y queremos nuevamente reconocerte como Señor nuestro, y aquellas cosas que no hemos sometido, rendirlas ante ti. Por favor, Señor, glorifícate, glorifícate. A ti vamos, tú eres el todo. En ti nos movemos, en ti somos, en ti existimos. Aleluya. Señor Jesús, glorifícate. Glorifícate, Padre Celestial. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.